Vamos a hablar sobre la bondad. Muy bien. Y los que han podido venir desde que empezamos esta serie, El fruto del Espíritu, hemos podido ir aprendiendo sobre cada una de estas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando yo pienso en bondad, o cuando pienso en alguien bueno, puedo tener quizás una idea diferente a la tuya. Así que piensa por un momento en una persona buena. Piensa a ver quién se te viene a la mente. No me lo digas. Ahí está, Javi me lo señaló, no me lo dijo. Ahora, si yo le pregunto a un alumno, a alguien que está en la escuela, en el secundario, ¿quién está en el secundario acá? A ver. Muy bien. Si estamos hablando de profes y alguien me dice, no, este profe es re bueno, seguramente me está queriendo decir que es un profe que no se pone tan duro si no llevaste la tarea, o que te deja volver a rendir si te fue mal, o que hasta te perdona la nota o te regala la nota. ¿Y el profe malo quién es? El que es estricto, el que quiere que aprendas bien las cosas. Ese es el concepto desde el alumno. Quizá después, más tarde, podríamos decir, no, la verdad que el buen profe fue el que me enseñó bien. Pero si le preguntás a alguien en el secundario, seguramente te responda algo así. ¿Quién es un buen jugador de fútbol? No me lo señales ni lo digas, pero cuando decís este jugador es bueno, yo pienso en Nicolás Colucci cuando pienso en un buen jugador. Ese es alguien que tiene calidad, justo adentro, gracias Nico. Es alguien que tiene calidad, alguien que sabe manejar la pelota, que sabe esperar los tiempos del partido. Tiene talento, ese es un buen jugador de fútbol. Quizás es una buena persona o no, pero es un buen jugador. Ahora imagínate que estás en la calle o en una casa y se te acerca un perro grande que tiene pinta de agresivo. Y está el dueño atrás y el dueño te dice, no te preocupes, es bueno. ¿Qué te está queriendo decir? ¿Que es un perro que hace buenas obras, que ayuda a la gente, ayuda a los otros perritos? No, que no te va a morder, que no te preocupes porque no es un perro agresivo. Así que no está queriendo decir lo mismo ni que el buen jugador de fútbol, ni que el buen profe. Y si vas por la calle y le preguntas a una persona y te dice que se considera una buena persona, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué piensa de sí mismo? Que no le hace mal a nadie, que no hace cosas malas, o en su concepto malas, o que ayuda quizás a su familia, o quizás al vecino, al necesitado. Entonces tiene un concepto de sí mismo como que es alguien bueno. Fíjense que la bondad es algo abstracto, o el ser bueno es algo abstracto, y lo podríamos aplicar de muchas formas a distintos conceptos, a distintas situaciones, a distintas personas, hasta los animales. Pero hoy tenemos el desafío de entender en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que de paso lo vamos a poner aquí en la pantalla, qué significa la bondad en el contexto del fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es, vamos a repetirlo todos juntos en voz alta, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. ¿Qué significa la bondad en este contexto? ¿Qué tenía en mente el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo y agregó esta palabrita acá? ¿Y qué nos transmite y qué nos quiere decir a nosotros? Pero más allá de la teoría y de las definiciones, ¿cómo vos y yo podemos manifestar el fruto del Espíritu por medio de la bondad? ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿Cuál es el fruto anterior? Benignidad, muy bien. ¿Y alguien se acuerda un poquito acerca de la benignidad? ¿Qué significaba? No te quiero hacerlo decir a vos, Pablo, porque vos lo sabes bien. Bueno, la benignidad, yo también le tuve que preguntar a Pablo, él nos dijo una actitud de amabilidad, de suavidad y de disposición para hacer el bien. Implica tratar a los demás con dulzura y gentileza. Y Pablito nos desafiaba a preguntarle a alguien que tenemos a nuestro lado a ver cómo es nuestro trato.
para que esa persona que nos conoce bien, que nos escucha día a día, pueda decirnos con sinceridad. Esa es la benignidad, es una actitud de amabilidad que incluye esta suavidad, esta gentileza. Es el tratar a los otros bien. La bondad es muy cercana a la benignidad, son, podríamos decir, hermanas, van juntas. Lo único que la hace un poquito diferente es que la bondad da un paso más allá, porque es una actitud más activa y más práctica. Busca hacer lo correcto y ayudar a otros. O sea, no es solamente la intención, no es solamente la forma, sino que busca ir más allá y toma acciones prácticas para ayudar al otro haciendo lo correcto, aun si esto implica hacer algo que es duro, que es difícil para los demás, como corregir una actitud en otro que no es buena. Dice una definición que la bondad en este contexto, en Gálatas, es el interés en el bienestar del otro. Es el acto de dar generosamente. Y no es solo un sentimiento, sino una virtud práctica que implica hacer el bien de manera intencional. Bien, entonces algo que no solo queda en mi corazón, en mi mente, es un deseo, sino que sale de mí y se convierte en acciones prácticas para el bien del otro. Esa es la bondad. Y como todos nosotros aprendemos mucho mejor por medio de historias y no solo con definiciones, vamos a leer una historia de alguien que la Biblia dice que fue bueno. Y no estoy hablando todavía de Jesús o de Dios. ¿A quién menciona la Biblia como alguien bueno? ¿Al buen samaritano? Muy bien. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 25. En realidad ese es el título de nuestras Biblias. No estaba en el texto, pero todas las versiones le pusieron el mismo título, el buen samaritano. Y a Jesús le encantaba contar historias. Muchos de los mensajes de Jesús eran parábolas o historias que él contaba para representar estos conceptos tan abstractos y difíciles de definir, para que los pudiéramos ver en algo práctico. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer los primeros versículos. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Déjalo abierto al pasaje porque lo vamos a seguir repasando. Dice así, Lucas 10, 25. En esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Vemos una conversación como muchas otras en la que un experto en la ley se acerca a Jesús para ponerlo a prueba. Mira, si vos dedicas 8 horas por día a tu trabajo o al estudio, o 10 quizás o 12, esta persona hacía lo mismo pero con la ley de Dios. Pasaba todo el día estudiando, investigando, profundizando, debatiendo con otros, enseñando, pero se dedicaba a la ley de Dios. De hecho, se la conocía una gran parte o toda de memoria, palabra por palabra. Él podía debatir sobre quizá el significado de una pequeña palabrita en algún lugar de los profetas, porque conocía a la perfección la ley de Dios. Y Jesús, que es el autor de la palabra de Dios, le devuelve la pregunta. Este hombre le dijo, Jesús, ¿cómo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta. Y le dice, bueno, decime vos que sos tan experto en la ley, ¿qué dice la ley que tengo o que tenés que hacer? Así que este hombre muy bien le responde con los 2 mandamientos más importantes o que resumen la ley y los profetas y le dice, primero que nada, amarás al Señor tu Dios o ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después le dice a Jesús el segundo mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre sabía la respuesta a lo que él estaba preguntando. Él sabía cómo él podía obtener la vida eterna. Y quizás la respuesta de Jesús nos puede resultar confusa porque Jesús lo apunta más bien a la acción, a las obras, y nosotros hubiéramos esperado que Jesús lo apunte a la fe. Y en realidad el Evangelio
o la salvación ha sido la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento las personas eran salvas por medio de la fe y por gracia, por pura gracia de Dios. En el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe verdadera siempre produce obras. Santiago dice que sin obras la fe está muerta. O sea, una fe real, una fe de aquel que ha sido salvo, es una fe que produce obras. Así que Jesús no está diciendo nada nuevo. Jesús dice, en realidad, tenés que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Solo puede amar a Dios de esa manera aquel que ha puesto su fe en Dios, aquel que recibió la gracia de Dios. Y en realidad, solo puede amar al prójimo de esta manera como a uno mismo, aquel que ha recibido la gracia de Dios. De hecho, aquel que ha recibido la salvación, la gracia de Dios, lo va a mostrar por medio del amor al prójimo. Así que Jesús le dice, muy bien, respondiste bien, ahora te toca lo difícil, anda y hacelo. Y ahí le dio vuelta la torta, le tiró la pelota de nuevo al experto y lo dejó mal parado, porque él iba a probar a Jesús. Quizás iba a buscar alguna falla en el pensamiento de Jesús o algo con lo cual pudiera enganchar a Jesús para decir, eso no está bien, ahí hay un error. Pero ahora el mismo experto se respondió con la palabra de Dios, con la ley, y Jesús le dice, bueno, ahora anda y practícalo. Así que este hombre mal parado intenta recuperar el debate e inventa una nueva pregunta. Vamos a leer el versículo 29. Dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces ahora empieza la parábola. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Y le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Versículo 34. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Así que le pregunta ahora Jesús a este maestro de la ley, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fíjense que la pregunta es al revés a lo que el hombre preguntó. Podríamos pensar que el prójimo del samaritano había sido el hombre que estaba tirado en el camino, pero Jesús le da vuelta a la pregunta y dice, ¿cuál fue el prójimo del hombre que cayó en manos de ladrones? Entonces responde este maestro, el que se compadeció de él. Entonces Jesús le dice, finalmente anda entonces y haz tú lo mismo. Jesús no tenía muchas intenciones de explicarle quién era el prójimo. Jesús se dedicó más bien a explicarle lo que significa el verdadero amor al prójimo. En realidad sí había un debate de quién es el prójimo, porque los judíos hubieran dicho en ese tiempo, bueno, mi prójimo es otro judío como yo. Él es la persona a la que yo tengo que ayudar, por la que me tengo que preocupar. De hecho, los grupos más selectos, más cerrados, más elitistas, hubieran dicho, no, mi prójimo es alguien que pertenece al mismo grupo que yo. Ni siquiera otro judío y mucho menos alguien de otra nación. Los demás son enemigos, pero mi prójimo, a quien yo debo mi amor, es alguien que pertenece a mi mismo grupo. Así que había un debate, pero Jesús no se preocupa demasiado en responder la pregunta. Fíjense que hasta se la da vuelta y lo termina poniendo al revés, a quién es el prójimo. Ahora Jesús sí quiere ponerle la vara alta a este hombre y decirle, bueno, tenés que vivir a este nivel, este es el nivel de amor que pide la ley. Por eso cuenta esta historia. ¿De qué se trata la historia? Bueno, había un hombre que caminaba por un camino quizás solitario, desértico, y es asaltado. Lo atacan unos ladrones, le roban, le sacan la ropa, lo golpean y lo dejan medio muerto al costado del camino. Ahí aparecen 2 personajes en distintos tiempos. Un sacerdote, que era una persona que servía en el templo, que ofrecía sacrificios en el templo de Dios. Alguien que quizás podríamos pensar que era muy cercano a Dios,
porque era una de las pocas personas que podía entrar al templo y llegar a lo más santo del templo a ofrecer sacrificios a Dios. Después llegó un levita, otra persona especial de la tribu de Leví, separada por Dios para ayudar en el servicio al templo. No podía ofrecer sacrificios, pero ayudaba en todo lo demás que era necesario para la adoración a Dios. Estas dos personas religiosas dedicadas 100% al servicio a Dios, a la adoración, pero ninguno de ellos pudo mostrar el amor de forma práctica. Y no sabemos por qué, Lucas no nos dice, pero quizás ellos pensaron que este hombre estaba muerto y que al tocar a alguien muerto se iban a contaminar, y al contaminarse no iban a poder continuar su servicio en el templo. Quizás se les cruzó eso por la cabeza, o quizás dijeron, si me freno acá en el camino y le acaban de robar a este hombre, seguramente me van a agarrar a mí porque estoy acá frenado, los mismos ladrones me van a hacer lo mismo y voy a quedar muerto al lado de esta otra persona que está muerta también. No sabemos porque Lucas no lo dice, pero sí sabemos que los dos tuvieron la misma actitud, se cambiaron de vereda, se cruzaron al frente y siguieron caminando como que no vieron nada. Ni siquiera se acercaron a ver si respiraba todavía o no. Y ahora llega el personaje principal de nuestra historia, el samaritano. ¿Quién era este samaritano? Dice el versículo 33, era un samaritano que iba de viaje. Es todo lo que sabemos. Un samaritano era un habitante de Samaria, y como algunas veces hemos escuchado acá, los samaritanos eran personas despreciadas por los judíos. Un samaritano, o la palabra samaritano, se usaba como un insulto. A Jesús en un momento le dijeron, vos sos un samaritano y un endemoniado. Ese era el insulto del tiempo. Si te decían que eras un samaritano, te estaban diciendo algo bastante feo. Eran personas a las que los judíos no podían ni ver, no se podían acercar, no podían comer juntos. Nunca un judío iba a ayudar naturalmente a un samaritano porque había una bronca, una pelea de muchos años y había un conflicto que cada judío que nacía lo llevaba consigo también. Nadie quería a los samaritanos. Ahora Jesús pone al samaritano como el personaje principal de la historia y dice que venía caminando este samaritano de viaje, así que no es que estaba dando vueltas por ahí viendo qué hacer en la vida, ni que estaba sentado en el camino, sino que venía con un plan. Quizás iba a visitar a un familiar, quizás iba a hacer un negocio, a vender algo, no sabemos, pero venía de viaje y vio a este hombre tirado y su actitud fue diferente. Fíjense si pueden encontrar en el versículo 33 cuál fue la actitud de este samaritano cuando vio a la persona herida. Se acercó y ¿qué tuvo? Compasión. Esa es una palabra que nos recuerda a muchas veces donde Jesús miraba a alguien necesitado y tenía compasión de ellos. O cuando Jesús miraba a las multitudes y sentía compasión porque las veía como ovejas sin pastor. Muchas veces Jesús veía la necesidad y sentía esto mismo, sentía compasión. Ahora, la compasión de este hombre no quedó en su corazón. Porque a veces podemos sentir dolor cuando vemos una noticia de algo feo o escuchamos la historia o sabemos de alguien que está sufriendo, pero no pasa de simplemente una angustia o una tristeza que nos da porque nos sentimos conmovidos por el dolor de alguien más. Pero esta compasión en el versículo siguiente se transformó en acción. Y miren la seguidilla de verbos que encontramos que nos muestran la actitud activa de este hombre. Versículo 34 dice, se acercó, curó las heridas, vendó las heridas, lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. El versículo 35 dice que sacó monedas de plata y pagó por el tiempo que iba a estar en ese alojamiento esta persona. Se encargó de él hasta el final. Esta compasión fue activa. No fue solo de sentimiento, de pensamiento, fue una acción. Y justamente esa es la bondad. Es no solo algo que siento, sino algo que hago, algo que practico, que me mueve a salirme de mis planes, a sacrificar mi tiempo para hacer algo bueno para la otra persona, algo que va a beneficiar al otro. Este hombre usó las cosas que él tenía. ¿Qué llevaba en su bolso? Por lo que sabemos en la historia. ¿Qué tenía? Al menos tenía algo de aceite, tenía un poco de vino y al menos tenía 2 monedas de plata. Hasta ahí sabemos. Y sacó de lo que tenía, después lo cargó en su cabalgadura, así que tuvo que seguir caminando. Y sobre todo dedicó tiempo. Dedicó
sus posesiones, pero su tiempo. No nos dice Lucas que él haya sido un médico, un doctor. De hecho, Lucas era un doctor, pero no nos dice que el samaritano se quedó ahí a curarlo porque él sabía lo que hacía. Quizás en algún momento vio cómo trabajaban los médicos, pero de lo poco que sabía y con lo poco que tenía, hizo todo lo que pudo para salvar a esta persona que estaba a punto de morirse. Otra característica que vemos en esta persona es que no hizo ningún arreglo para cobrar sus servicios. Cualquiera hubiera pensado decir, bueno, en algún momento habla con la persona y le dice, mira, yo tuve que poner el vino, que no es barato, tuve que poner el aceite, acabo de pagar 2 monedas de plata, después vemos cómo arreglamos, déjame tu teléfono o fírmame un pagaré. No lo vemos, no lo dice y seguramente no lo hizo porque la generosidad que esta persona mostró fue desinteresada. De hecho, eso define la verdadera bondad. Es una bondad que da sin esperar recibir algo a cambio. No da por justicia o porque después me van a dar. Es una bondad que da simplemente porque va a hacer bien a la otra persona. Así que Jesús le pregunta al final, ¿quién de estos es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre responde muy bien, no menciona al samaritano, no lo quería ni mencionar porque era como un insulto para él, pero dice, el que se compadeció de él, contestó el experto, y Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. Jesús estaba apuntando a la acción. No le importaba mucho el concepto, si el prójimo llegaba hasta acá o hasta allá. De hecho, la historia nos muestra que prójimo para Jesús es cualquier persona en necesidad, no si era de su misma nacionalidad o de su misma creencia o de su mismo partido político. Era cualquier persona que estuviera en necesidad y a la quien él pudiera ayudar. Pero Jesús apunta a la acción. Ahora Jesús está respondiendo sobre el amor, ¿no? Le está desarrollando en una historia qué significa verdaderamente amar. Pero menciona el pasaje, la palabra amor. En sus Biblias lo pueden encontrar. ¿No aparece? No, porque no está, muy bien. No está la palabra amor. Porque no es una historia que nos hable del amor, sino que nos demuestre el amor. Y sabes que la bondad es justamente eso, es la demostración del amor. La bondad es una de distintas formas en las que el amor se manifiesta. Y si realmente hay amor, sincero y genuino, ese amor se tiene que demostrar. Por eso cuando una persona dice yo amo a Dios, lo que vos y yo podemos esperar en su vida es que esa persona demuestre, practique su amor a Dios, obedezca a Dios, viva conforme a lo que Dios quiere. Y si alguien dice yo amo a mi prójimo, lo que podemos esperar es que esa persona demuestre su amor al prójimo por medio de la bondad. Porque el amor se tiene que manifestar, el amor real se tiene que mostrar en acciones. Ahora, este hombre es un ejemplo de bondad, Jesús lo puso y seguramente este buen samaritano de alguna forma refleja también a Jesús como el buen samaritano, como el buen salvador. Y sabes que cuando pensamos en alguien bueno, a quien imitar, tenemos que volver a mirar a Dios. Como nos pasó en cada uno de estos componentes del fruto del Espíritu, cada uno de ellos, el que los manifiesta por excelencia completamente es Dios mismo. Y la Biblia nos habla de un Dios bueno. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Hoy, en esta semana, mi papá le enseñó al Tommy. No sé si el Tommy lo va a decir ahora, pero vos le decías al Tommy, Dios es, y el Tommy decía, bueno. Después pregúntenle, Dios es bueno. Es algo que pueden aprender hasta los niños. Y nos dice la palabra de Dios, así vamos a ver algunos salmos. El Salmo 34, versículo 8, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. El Salmo 100, versículo 5, dice, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. El Salmo 106, versículo 1 dice, aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. El Salmo 119, versículo 68 dice, tú eres bueno, y miren qué importante, y haces el bien. No es solo una cualidad moral que se queda en Dios, sino que Él hace el bien.
enséñame tus decretos. Dios es bueno, la Biblia lo dice con muchísima claridad y con muchos más versículos que nos dicen que Dios es bueno. ¿Y cómo se demuestra la bondad de Dios? Bueno, en primer lugar se demuestra hacia su creación. Dios es bueno con su creación. Desde el inicio, cuando Dios creó el mundo y creó lo que existe, Dios miró su creación y vio que era buena desde el comienzo. Pero Él manifiesta de forma activa su bondad hacia su creación. Miren lo que dice el Salmo 145, versículo 9. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Si te despertaste anoche con la lluvia, o si dormiste mejor por la lluviecita, la lluvia es una muestra de la bondad general de Dios. Porque Dios sigue mandando su lluvia cuando la necesitamos para que las plantas puedan crecer, para que los animales puedan alimentarse. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, dice Mateo capítulo 5, versículo 45. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Mira, el mundo ante Dios está en un estado terrible porque el pecado contaminó la creación de Dios al extremo. Cuando Dios mira el mundo, no mira algo ya hermoso y con propósito y con diseño como Él lo creó. El mundo sigue teniendo manifestaciones de Dios, pero el mundo está corrompido por el pecado. Y cuando Dios decide mostrar su bondad para con el mundo, lo hace porque Él es bueno, no porque el mundo se merezca algo, no porque le den ternura a los animalitos o porque le dé ternura yo o vos. Dios es bueno y hoy hizo salir el sol en este día porque simplemente Él nos muestra su bondad. Y lo hace con vos, lo hace conmigo y lo hace también con la persona más mala que te imagines y con la persona más buena que te puedas imaginar. Dios no solamente manifiesta su bondad, Él es la fuente de bondad. Todo lo bueno que hay en este mundo, de alguna forma refleja el carácter de Dios, la bondad de Dios. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Así que toda manifestación de bondad, toda cosa buena, cuando disfrutas una comida muy rica o cuando te sentís bien caminando por la montaña, son pequeñas muestras, pequeños destellos de la bondad de Dios, porque Dios sigue siendo bueno con este mundo, a pesar del pecado, a pesar del hombre que le dio la espalda a Dios. Dios es bueno y manifiesta su bondad hacia su creación. Pero ¿sabes qué? Podemos pensar en una manifestación aún más profunda de la bondad de Dios cuando miramos la salvación. Porque Dios no solamente es bueno de manera general con toda su creación, sino que Dios manifestó de forma especial e infinitamente rica su bondad y su misericordia al salvarnos. Dice Tito capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. ¿Cuántos pasajes encontramos así que nos dice, ustedes no fueron salvados porque se lo merecían? Dios no es bueno porque yo me merezca algo. Dios es bueno porque es parte de su carácter. Él es bondadoso y su bondad lo llevó a salvarnos. Se manifestó su bondad y el amor y Él nos salvó. ¿Sabes qué? Dios no se quedó con esa sensación de compasión. Él nos podría haber visto al costado del camino tirados, sin esperanza, sin poder hacer nada por nosotros mismos, y Él podría simplemente haber sentido tristeza, dolor por su creación perdida y caída. Te puede mirar hoy, puede sentir esa compasión por ver tu vida que no está cerca de Él o porque no estás de acuerdo a su propósito. Pero Dios no se quedó con un sentimiento, con una sensación. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio. El amor de Dios se manifiesta en bondad. Es algo que sale de sí mismo y que no se queda en un sentimiento, sino que hace y que lo lleva a darnos hasta el infinito. Leemos un versículo más, Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios,
no por obras, para que nadie se jacte. Dice que Dios mostró la incomparable riqueza de su gracia, por su bondad. Mira, Jesús es lo más valioso que existe en el universo. Toda la creación, todas las galaxias juntas no se comparan al valor de Jesús, del Hijo único de Dios. Y Dios en su bondad estuvo dispuesto a entregar lo más valioso, lo más preciado para Él, para tu salvación y para mi salvación. Y Jesús a sí mismo se entregó, dejó su gloria, se humilló, se hizo un hombre, se hizo siervo y llegó hasta la cruz. Y en la cruz voluntariamente fue sacrificado por tus pecados y por mis pecados. No hay una demostración de bondad más profunda que la de Jesús. Mira, vos merecías la muerte, yo merecía la muerte, merecíamos el castigo de Dios sobre nosotros, pero la bondad de Jesús lo hizo ponerse en ese lugar que te correspondía a vos y a mí y recibir sobre sí mismo el castigo del Padre. Cada pecado que yo cometí fue castigado sobre Jesús. No hay una demostración de bondad más grande que esta. Jesús hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Jesús se hizo pecado, dice 1 Pedro, para que vos y yo pudiéramos recibir la justicia de Dios. Jesús fue rechazado por el Padre. El Padre lo desamparó para que vos y yo pudiéramos ser abrazados por este Padre bueno. Así que no hay una bondad más grande que la que vemos en Jesús y en su demostración de amor para con nosotros. Jesús es verdaderamente ese buen samaritano, el que estuvo dispuesto a renunciar a lo que tenía, a entregar lo suyo para levantarnos a nosotros y darnos lo que nosotros no merecíamos. Así que la bondad de Dios se manifiesta sin duda en la salvación. Pero en tercer lugar, la bondad de Dios se manifiesta en nuestro caminar. Porque Dios no solo nos salvó y nos dice, bueno, listo, los dejé preparados para el cielo, ahora hagan su vida y fíjense cómo llegan al cielo, sino que Dios camina a nuestro lado, Jesús está con nosotros y Él es bueno y demuestra su bondad cada día de nuestra vida. Algunos versículos que nos hablan de esto, Romanos 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará o cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Hermoso pasaje. Si Dios dio lo más caro que tenía por vos, ¿cómo no te va a dar, conforme a su buena voluntad, a su propósito, todo lo demás? No hay algo que sea más caro, más valioso que su Hijo. Si Él estuvo dispuesto en su bondad a darte a Jesús, ¿cómo no te va a dar todo lo demás? Mateo 7, versículo 11, hablando sobre la oración, Jesús les enseña y les dice, pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Tenemos un papá bueno. Dice, ustedes son malos, porque por mejores padres que intentemos ser, o hermanos o hijos, seguimos siendo malos. El pecado nos hace malos, nuestro pecado. Pero Dios, que sí es bueno, si nosotros que somos malos aún así intentamos dar lo bueno, ¿cuánto más Dios que es bueno, que es un papá bueno, va a dar cosas buenas a los que le pidan? Dios manifiesta su bondad en que cuando oramos, Dios nos da cosas buenas. Y a veces las cosas buenas de Dios, su respuesta a la oración es no darnos justamente lo que nosotros pedimos porque nos va a hacer mal. Y eso es una manifestación de la bondad de Dios. Porque Dios te da lo que realmente es bueno, lo que realmente te va a permitir disfrutar de su bendición, de su propósito. ¿Sabes que hasta la disciplina de Dios es una muestra de bondad? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 10, en efecto nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, intentando ser padres buenos. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Dijimos que la bondad es esta actitud que busca el bien del otro, que hace lo bueno y busca el bien del otro, aun si eso requiere la firmeza de un padre que disciplina. Y si Dios te permitió pasar por pruebas, o te está permitiendo pasar por pruebas, o te permite mañana empezar una prueba, qué bueno recordar que Dios sigue siendo bueno. Y la prueba o la disciplina, el castigo de Dios para hacerte volver de tu pecado, de tu error,
son parte de la bondad de Dios. Si Dios no fuera bueno, Dios simplemente te dejaría hacer la tuya. Si Dios no fuera bueno, simplemente te dejaría viviendo tu vida tranquilo y no permitiría ni siquiera las pruebas, porque Él no le interesaría tu vida. Pero Dios que está santificándonos, que nos quiere hacer participar de su santidad, Él permite las pruebas y Él nos trae la disciplina para corregirnos porque Él es bueno. La bondad de Dios se manifiesta también en su disciplina. ¿Sabes qué es lindo hablar sobre este tema? Y tenemos muchísimos más pasajes, es fácil encontrar. Después ponen en la Biblia, en el celu, bondad o bueno, y vas a encontrar muchos más. Pero me encantaría que pudiéramos terminar de una forma práctica, porque la bondad es una actitud práctica y de nada sirve llenarnos la cabeza de la bondad si no lo podemos aplicar. Así que estuve pensando en algunos ámbitos en los que necesitamos desarrollar la bondad. Y yo no sé qué te hace falta a vos, sí sé que me hace falta a mí, en qué áreas tengo que crecer en bondad, pero Dios me estuvo hablando y me encantaría que este mensaje te pueda ir no solo con una definición de bondad o con un ejemplo, sino con algo práctico, quizás con un compromiso de un área en la que Dios te pida desarrollar la bondad. Porque cada uno de los elementos del fruto del Espíritu son producidos por el Espíritu Santo. Dios los produce en nosotros, pero siempre tienen un componente de nuestro lado. Dios nos pide algo a nosotros. Por eso hay tantos mandamientos de practicar, de vestirnos, como nos decía también Iván hace un tiempo. Dios te va a ayudar a tener paciencia, pero vos tenés que vestirte de la paciencia, nos decía Iván. Y lo mismo pasa con la bondad. Dios lo va a producir por medio de su Espíritu Santo en tu vida. Él te va a capacitar, te va a dar el poder, el deseo, las ganas para llevar a cabo la bondad. Pero Dios pide de tu lado que te vistas de la bondad, que la practiques, que la busques, que activamente pienses en cómo podés desarrollar este fruto del Espíritu Santo en tu vida. Así que vamos a ir al primer ámbito. Vamos a pensar en la iglesia local. O sea, este grupo de personas y algunos más que hoy no están con nosotros, vamos a pensar cómo se puede manifestar la bondad en este grupo. Y yo pensé en dos formas. Vamos a leer solo 2 versículos, seguramente hay muchas más, pero una es 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Si lo querés buscar, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Míralo un momento el versículo, detenete ahí. Este versículo nos dice que Dios nos ha dado gracia que nosotros tenemos que administrar. ¿No? Es como que Dios te da un paquete, te da algo de lo cual vos sos un administrador. O sea, te corresponde administrarlo. Y administrarlo significa darlo a otros de una manera sabia. Así que eso que recibiste, dice acá 1 Pedro, que es el don que recibiste. O sea, una capacidad especial que recibiste cuando recibiste a Jesús como Salvador, que Dios te dio por su Espíritu Santo para servir a la iglesia. Y tenemos al menos un don, al menos una capacidad especial, pero quizás tenés 2 o más. Y sos administrador, sos responsable de eso que Dios te dio. Una forma práctica de mostrar la bondad es poner en uso tus dones para bendición de la iglesia. ¿Sabes que no solo tenemos dones? Tenemos talentos, tenemos experiencias de vida, tenés un testimonio, tenés recursos, tenés tiempo, tenés cosas que te gusta hacer o que te sale bien hacer. Y cada una de estas cosas hoy están en tus manos y sos un administrador de estas cosas. Cuando vos te guardas todo eso para vos, no estás siendo un buen administrador. Pero cuando lo das, lo pones a disposición de la iglesia, estás siendo un buen administrador y estás siendo bondadoso, estás manifestando la bondad. ¿Cómo puedes manifestar la bondad? Haciéndote consciente de qué tenés. Porque Dios ya lo puso en tus manos. Dios ya te dio su gracia, la derramó sobre tu vida y vos sabés que lo tenés. Pero primero quizás tenés que revisar y decir, bueno, ¿qué me dio Dios con lo que puedo dar? ¿Tengo cosas materiales con las que puedo ayudar a otros? ¿Tengo tiempo? ¿Tengo capacidades? ¿Tengo talentos? ¿Tengo una historia de vida? ¿Pasé por situaciones en mi vida que me capacitan hoy para dar a otro? Si no estás sirviendo de forma práctica en la iglesia, en un ministerio
o aún fuera de un ministerio, pero en tu día a día, no estás desarrollando la bondad de Dios. Y el desafío de Dios es a que puedas hacerlo práctico. No alcanza con pensar que tenés que ser bueno, con sentir compasión. Dios te pide dar el siguiente paso y hacer como el buen samaritano que se acercó, curó las heridas, lo levantó, lo cargó, lo llevó. Hacerlo práctico. Hay un versículo más en 1 Juan, capítulo 3, versículo 16, que nos habla de este amor práctico en el ámbito de la comunidad de la iglesia. 1 Juan 3, 16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Ese es el ejemplo. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Es amar de forma práctica, es servir, es realmente ser bondadosos. Fíjense cómo lo lleva al aspecto más práctico posible. Dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hermanos, está para resaltar este versículo, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Así que la bondad de Dios se debería manifestar en este grupo, en la iglesia local. Y no pienses en el otro, en lo que el otro tiene para dar. Pensá en lo que vos tenés para dar. ¿Qué puso Dios en tus manos? Creo que la primera tarea que vos y yo tenemos que hacer es preguntarle a Dios: Señor, ¿qué pusiste en mis manos para dar? Señor, ¿estoy dando como vos querés que dé? O quizás estoy dando pero con límites, doy hasta ahí nomás, no me piden mucho más que esto. O miro a la persona que está pasando necesidad, pero me cruzo de vereda y paso de largo porque ya estoy haciendo bien en otro lado y no quiero dar más que esto, con límites. Bueno, Juan nos lleva al punto máximo y dice: así nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Estás experimentando esa bondad en este ámbito, en el de la iglesia local? ¿Estás siendo realmente bueno? ¿El Espíritu Santo está por medio tuyo bendiciendo de forma práctica a un hermano o una hermana? Vamos a otro ámbito. Vamos al ámbito de nuestra casa. Y ahí se pone más lindo todavía, porque en la casa nosotros somos un poco más naturales, estamos más en bruto. Cuando venís a la iglesia te preparás, te maquillás, te vestís bien, pones la máscara de cristiano y quizás te vemos acá, o me ven a mí, en la faceta de buenos. Entonces acá somos bastante bondadosos. Pero en casa, cuando estamos las chicas sin maquillaje o los varones despeinados, somos lo que somos realmente y nos sale el carácter que tenemos. Y ahí cuesta un poco más esto de manifestar bondad a estas personas con las que compartís el día a día. Quizás tu familia o quizás otras personas con las que vivís. Y qué difícil que es mostrar bondad a esa persona con la que ya le conoces el carácter, con la que un montón de cosas no te caen bien y ya lo tuviste que perdonar o aguantar muchas veces, pero sigue igual. Qué difícil que es manifestar bondad. Mira, tenemos que mostrar bondad cuando nos tocan las tareas de la casa. Capaz que te encanta, eso es un caso excepcional, te encanta hacer las cosas de la casa, pero posiblemente como a mí no te guste tanto. Y la bondad se manifiesta aún cuando nos toca hacer las cosas de la casa que no nos gustan, cuando nos toca ayudar a otros en las cosas de los demás también. La bondad se manifiesta cuando alguien en tu familia necesita ayuda. Quizás hay alguien que está pasando una enfermedad en la familia. Entonces necesita ayuda extra, necesita cuidados, acompañamiento. Y ahí se manifiesta la bondad de una forma práctica. Pero quizás alguien necesita ayuda no porque está enfermo, sino simplemente porque tuvo alguna situación en la vida difícil y necesita que estés al lado, que estés presente, necesita que aportes quizás aún lo material, que lo cuides. Necesitamos bondad cuando tenemos que soportar el mal carácter de algún integrante de la familia. En todas las familias habemos los que tenemos mejor o peor carácter y nos tienen que soportar. Y todos tenemos áreas en las que no nos gusta que nos toquen ciertas cosas o no nos gusta que los horarios sean así o que nos digan las cosas de esta forma. Y saltamos, y la bondad se manifiesta cuando vos soportás con paciencia el carácter de la otra persona. Cuando con generosidad podés aguantar quizás aún las cosas que no están bien,
Porque la bondad no se aplica solo al que se merece. La bondad también se aplica, como Dios lo hizo, al que no se merece que le hagan el bien. Cuando tenés que perdonar a alguien por lo que hizo, qué difícil que es el perdón, ¿no? Porque quizá la otra persona ni siquiera se arrepintió, ni siquiera te pidió perdón, ni siquiera ves un cambio, pero Dios te pide el perdón como una decisión. Qué difícil. Pero ahí se manifiesta la bondad, la generosidad. Creo que en el ámbito de la familia, como quizás nos pasaba a los hermanos, vamos a aplicar antes la justicia que la bondad. Yo lavé los platos ayer, así que ahora te toca a vos. Y no me pidas a mí porque obviamente tenemos que hacerlo un día cada uno. Esa es la justicia. O yo mido hasta dónde doy en función a lo que el otro da. O sea, si yo hago esto, espero que el otro obviamente haga su parte. Y somos bastante justicieros, o quizás soy yo nomás, pero no sé si les pasa en su familia. Pero estamos midiendo a veces hasta el minuto que dedicamos a la tarea, porque no voy a hacer de más, porque tienen que ser las cosas justas. Imagínate si Jesús hubiera querido hacer las cosas justas, ¿no? O el buen samaritano. ¿Qué hubiera pasado? Midiendo hasta dónde doy. Esto yo no lo digo porque me salga, me cuesta, igual que a vos. Y la bondad de Dios se tiene que manifestar en mi vida como una generosidad que no está midiendo si corresponde o si no corresponde, si el otro se lo merece o si no se lo merece, si después me lo va a devolver o no, si es que estoy haciéndolo porque después me van a tratar con bondad a mí. La bondad está dispuesta a dar aun cuando no va a recibir nada a cambio. Vamos a pensar en un ámbito más y ya vamos terminando. Y es el ámbito de las redes. Porque todos nosotros vivimos nuestra vida física, real, esto que vemos y tocamos, pero también pasamos bastantes horas en las redes. Después busca el reporte de tiempo de tu teléfono y te vas a dar cuenta de la cantidad de horas que pasas por día. Quizás 1, 2, 3, 4, 5 horas por día acá adentro. Y este es otro ámbito, otro espacio donde nos movemos. Quizás el grupo de WhatsApp de los vecinos de la cuadra o de los padres de los chicos en la escuela o de los compañeros, de los ex compañeros de hace 30 años o de la familia, o puede ser tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram o tú, ya no conozco las nuevas, pero todos estamos en esas redes de alguna forma y nos movemos ahí, es un espacio donde también hace falta bondad. No sé si lo notaste, pero en las redes la gente tiende a ser un poco más dura e impersonal que en persona. La gente la va a ver discutiendo y diciendo cosas que frente a frente quizás no diría o se frenaría un poco más. Pero en las redes como que se descargan con todo y se tiran con de todo. Y quizás vos te prendes en esa dinámica. Y sabes que ese es un espacio donde también tenemos que aprender a ser bondadosos. ¿Cómo podemos ser bondadosos? Bueno, con palabras de bondad, con palabras de generosidad. Pensando cómo puedo hacer bien por medio de ese espacio. Porque vos estás ahí, estás presente. Es un ámbito donde vos sos una persona más, como en tu trabajo, como en tu casa, como en la iglesia. Es un ámbito en el que vos actuás. Qué bueno sería que tu vida también manifieste ahí la bondad de Dios. Hay un pasaje en Mateo que aplica a muchos ámbitos. Jesús está hablando acerca del amor al prójimo, creo que lo tenemos para proyectar. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Hasta ahí nomás vamos a leer. Después sigue hablando de la bondad de Dios, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Pero fíjense que dice, no es que el amor y la bondad se aplique solamente a sus amigos, sino a sus enemigos. Qué difícil. Y en las redes quizás pueda haber enemigos o personas que buscan tu mal o que te tratan mal. Y Dios nos llama a buscar la bondad y la generosidad aún con ellos y llevándolo aún al ámbito de la oración por aquellos que nos persiguen. El último ámbito en el que pensaba y también se aplica este pasaje es el ámbito del trabajo, del estudio o donde sea que pases el tiempo, quizás la mayor parte de tu tiempo en la semana. ¿Sabes que tenemos oportunidades para hacer el bien en el ámbito donde estamos? Dice Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Sobre todo tenemos que hacerle bien a los de la familia de la fe, pero también se aplica a todos los demás. Qué lindo sería que en tu trabajo, que en tu escuela, que tus compañeros te conozcan como la persona buena, que hace el bien,
que se preocupa por ellos, que está más interesado en las otras personas antes que en las notas, o más interesado en las personas antes que en, no sé, que en el negocio, que en los bienes materiales, que en los procesos, o que en terminar la tarea del día para irte a tu casa. Qué lindo sería ser reconocidos como personas que ayudan. ¿Sabes qué? Para cerrar, nos podemos poner de pie y pensaba cuánto hace falta en este mundo personas que se dispongan a ayudar. Nos podemos poner de pie porque, ¿sabes que la bondad se trata de acción? Y yo no sé qué tan adormecido estás, pero muchas veces lo único que hacemos es mirar para adentro y asegurarnos que yo esté bien, que mi familia esté bien, que mis cosas anden bien, y entonces estoy tranquilo. Y Jesús nos presenta un evangelio muy diferente. Mire, el sacerdote miró para abajo y siguió su camino, siguió sin contaminarse, siguió sin perder el tiempo, sin romper sus planes, pero no mostró amor, no mostró bondad. El levita hizo lo mismo, pero el buen samaritano fue el que miró, tuvo compasión e hizo, actuó. Y sabes que tu familia, esta iglesia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela necesitan ver a un hijo de Dios que muestre bondad para con ellos, de una forma práctica. Yo no sé cómo Dios te pida a vos en esta semana que muestres su bondad, pero sí sé que Él quiere que lo hagas. Así que ¿por qué no se lo preguntas a Él? Vamos a orar en este tiempo y ¿por qué no le pedimos a Dios que con el ejemplo de su Hijo Jesús, que sacrificó su tiempo, dejó su gloria, se hizo pobre, sufrió y cargó con el pecado, que ese ejemplo nos mueva a la bondad? Mira, no vamos a mostrar bondad en nuestra vida si Dios no la produce, no la genera. Y parte de eso también es meditar en la bondad de Dios. Entender que Dios ha sido, es y será bueno, infinitamente bueno. Y esa bondad es la que vos y yo tenemos que imitar. Te invito a poder tomarte un minuto, dos y poder orar y pedirle a Dios que te haga no solo sentir algo especial, sino sobre todo que guíe tu voluntad para decidir a hacer lo que Él te pida, para mostrar esta bondad de forma práctica.